5. Son las 9:08. José La Luz, y reiterar, aquí está con nosotros Ramón Rogelio Henao, el secretario general del Partido Reformista. Adelante, José. Bueno, gracias, Julio, y bienvenido al programa y al país. Después de ese viaje exitoso, que yo creo que cuando se le pase balance a los principales acontecimientos del año, como siempre ocurre en nuestro país, este viaje a China y las relaciones con China y todo el balance de lo que ha pasado en ese capítulo debe estar entre los principales tres acontecimientos del año. Señor. Vamos a ver que entonces eso dé fruto, porque todo lo que se ha hecho en esto que el gobierno ha denominado una relación ganar-ganar, proyecta mucho, promete mucho, y ojalá que así sea. Bueno, miren, hoy es 9 de noviembre, hoy es un día histórico para la humanidad. Los que han ido a alguna de las conferencias de liderazgo responsable o han tenido la oportunidad de leer su fundamento en la web o físicamente, sabrán que para nosotros la caída del muro de Berlín es un punto de inflexión en la historia de la humanidad, como parte de lo que nosotros llamamos en liderazgo responsable el ciclo de la guerra y de la paz. Cuando las sociedades están en guerra, todos los valores positivos de la sociedad, o la mayoría de ellos, se contraen. Toda la fuerza positiva de la sociedad se contrae. Cuando las sociedades están en paz, todos los valores positivos de la sociedad se expanden. Y como valores positivos de la sociedad podemos citar la inversión en educación, en tecnología, el medio ambiente, los derechos colectivos, la alimentación inteligente, la protección del medio ambiente, el crecimiento de la economía. Todos esos valores, cuando una sociedad, cuando una familia, cuando una comunidad o cuando una persona está en estabilidad, crecen. Ocurre todo lo contrario cuando esa persona, esa familia, esa institución o esa sociedad está en crisis. Se contraen. Y entonces, en el año de 1989, el muro de Berlín, que era el símbolo de la Tercera Guerra Mundial, de la Gran Tercera Guerra Mundial, de la Guerra Fría, que fue una guerra librada entre los dos grupos, entre los grupos que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y después de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, decidieron no enfrentarse en el campo de batalla porque tenían tanta capacidad de destrucción que se iban a destruir ellos mismos. Y se empezaron a enfrentar en la tecnología, en la exploración espacial, en la cultura, en la ideología, en el arte, en el deporte. Por eso nosotros andamos cayéndole atrás a la medalla en los Juegos Olímpicos. Es por eso, por la guerra fría deportiva entre Rusia y Estados Unidos. Entonces, en el 9 de noviembre, un día como hoy, de 1989, hace 29 años, se cayó el muro, colapsó el modelo soviético, terminó de colapsar. Y eso produjo un cambio accidental de ciclo de paz. Accidental. Y gracias a ese acontecimiento, ¿qué tenemos hoy gracias a ese acontecimiento? Bueno, la Internet. La Internet fue creada en el año de 1968 por los norteamericanos para competir con el programa espacial Sputnik de los soviéticos. Pero una vez que los soviéticos dejaron de ser una competencia, empezó un proceso de colaboración en la exploración espacial que se expresa en la Estación Espacial Internacional. Y ya no había que tener el Internet con un objetivo militar. Y entonces ese Internet, Tim Berners-Lee, el inglés que creó los protocolos de comunicación entre máquinas, lo convirtió en web. Y hoy todos disfrutamos de la maravilla de la Internet. ¿Por qué? Porque se cayó el muro de Berlín. Y así como el Internet, ¿por qué crece la economía en todos los países? Porque el mundo está en paz. Donde los países están en crisis, la economía no crece. Búsquenlo. Ese es el aporte que hacemos desde el liderazgo responsable.
En el 90 se discutió el consenso de Washington y todos los países que estaban bajo influencia norteamericana, Estados Unidos ganó la guerra, se le impuso un modelo económico basado en 10 variables que se consideraron, se crearon y se adoptaron en el consenso de Washington. Por eso nosotros crecemos. José, ¿qué te parece, por ejemplo, la perspectiva de Yuval Harari sobre las historias, es decir, las visiones del mundo que nos han vendido? Por ejemplo, él plantea que en 1938 existían en el mundo 3 perspectivas: la nazi, fascista, la liberal y la comunista. En 1988, ya, es decir, luego de 1938, entonces cuando pasa la Primera Guerra Mundial, Guerra Mundial, entonces la Segunda Guerra Mundial, entonces solo quedan 2, que es la comunista y la liberal. Eso es válido. En el 98 ya cayó la liberal, ya cayó la comunista, entonces quedó la liberal. Ahora la liberal está en crisis. Es claro, decir, porque ahora el mundo es dinámico, porque el mundo es dinámico. Si tú ves, por ejemplo, el desarrollo de cualquier tecnología, pero bueno, lo que yo quiero significar es lo siguiente. Se expande en el mercado. Porque lo que yo quiero significar es lo siguiente. Antes de 1990, solo había en Estados Unidos 2 comunidades que podían tener nativos digitales: California y Boston. En Boston está el MIT y en California está Silicon Valley, en Los Ángeles. Ahora, el mundo entero tiene nativos digitales, porque ahora en esta cabina todo el mundo está mirando un celular. Antes de 1990, eso nada más podían hacerlo en el MIT y en Silicon Valley. Pero no en era, ningún otro sitio. No era que lo tenían todo guardado, el mundo es que adquirió aquí desarrollo tiene un celular en la mano y está aprendiendo, está buscando información o se está entreteniendo. Está compartiendo, está haciendo negocio, está siendo productivo. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo puede tener acceso. Porque esa tecnología que tienen todos ustedes en la mano, antes solamente la tenía la NASA y la tenía los centros militares y académicos en Estados Unidos para la guerra. A partir del 90, del 89, porque el muro de Berlín todavía está en un proceso de caída. No se ha terminado de caer. Es un proceso en el tiempo y en el espacio. Entonces, ahora nosotros tenemos crecimiento económico por ese acontecimiento. Tenemos acceso a la tecnología por ese acontecimiento. Tenemos nativos digitales por ese acontecimiento. El roaming se cayó en el mundo entero por ese acontecimiento. Estamos a punto de vencer el cáncer y de vencer la vejez por ese acontecimiento de la caída del muro, porque el paradigma que se impuso como preeminente en la sociedad, más que la ideología política, fue en la economía, y todo gira en torno a la economía. ¿Cuáles daños colaterales ha generado eso? Bueno, eso ha generado como daños colaterales, por ejemplo, el mismo consenso de Washington expandió un liberalismo que el Papa definió como capitalismo salvaje, el Papa Juan Pablo II, y eso trajo una ola de izquierda populista en América Latina que generó un efecto de choque a su vez. Y también el liberalismo trajo unos comportamientos a nivel de alimentación, a nivel de sexualidad, a nivel de cultura, que provocó un efecto de choque y trajo a Trump. Y trajo a Bolsonaro en Brasil, junto con el tema de la corrupción en Brasil, que es otro efecto del capitalismo. El capitalismo estimula la corrupción, porque el capitalismo no tiene más ética que su rentabilidad. Entonces esa crisis ideológica es lo que ha generado esa derecha extrema que nos está dirigiendo en muchos países ahora mismo. Pero eso es coyuntural. El mundo va a seguir avanzando. ¿Cuándo el mundo va a seguir avanzando? Cuando los nativos digitales empiecen a dirigir el mundo. Porque los nativos digitales ahora solo dirigen la tecnología. Y les quiero poner un caso breve y explícito de lo que estoy hablando. Hay un joven de 19 años, que se llama Joshua Brother. Joshua Brother es británico y él creó una plataforma de tecnología que se llama Donut Pay. ¿Qué hace esta plataforma de tecnología? A propósito del caso de Emily, esta plataforma la comentábamos anoche.
en el programa del Showroom Digital de los jueves que nosotros hacemos para la tecnología. DonoPay es un algoritmo que si a usted le ponen una multa de tránsito, ahora mismo está funcionando en Londres y en Estados Unidos. Si a usted le ponen una multa de tránsito, usted deposita esa multa en esa aplicación. Esa plataforma analiza la infracción y consulta una base de datos jurídica y le dice a usted si usted debe apelar o no esa multa. Ahora escuchen esta respuesta. El 65% de las apelaciones que se hacen a través de DonoPay se ganan. Y DonoPay, que tiene 3 años en funcionamiento porque empezó en el 2015, 250.000 multas ha recurrido en los tribunales de Estados Unidos. Ella sola manda las notificaciones y todo. Usted no tiene que contratar abogado. El 64% de las apelaciones de multa de tránsito las gana. ¿Por qué yo digo esto? Por el caso de Emily. Si hubiese sido un software que juzga el caso de Emily, que lo puede hacer perfectamente, hay ya varios proyectos y plataformas de abogados virtuales, hubiese sido un juez que dicta esa sentencia y hubiese sido más justa, porque el software no se somete a presiones ni de Estado, ni de sociedad, ni de familiares, ni de nadie. Y ese es el futuro que viene. Nosotros hablábamos, o hemos hablado aquí varias veces, de la 4ª revolución industrial que está promoviendo en su libro Klaus Schwab. ¿Quién es Klaus Schwab? El coordinador del Foro Económico Mundial, que dice que más del 40% de los empleos van a desaparecer producto de el impacto que está teniendo la tecnología, la inteligencia artificial y la robótica en el mundo de hoy. Entonces, para nosotros, hoy es un día especial, porque hoy se conmemora el 29 aniversario de la caída del muro de Berlín. Y con esto quiero terminar. El Partido de la Liberación Dominicana llegó al poder 6 años después de la caída del muro de Berlín. Y el Partido de la Liberación Dominicana no se dio cuenta que llegó al poder en un tiempo de cambios. Y 20 años después está proponiendo República Digital. 20 años después, cuando debió proponerlo en el 1996. Pero ¿qué pasa? República Digital es un programa. Yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente antes del viaje a China y le dije, mire, a eso hay que dotarlo de una base legal. Porque no se trata de que la gente tenga acceso a Internet, se trata de que haya una base legal de gobierno electrónico que pueda soportar la nueva sociedad. Entonces, por último, Julio, discúlpame que sé que me he extendido, yo quería decirle lo siguiente. El impacto que está teniendo la caída del muro de Berlín no es solamente en la tecnología. Sin la caída del muro de Berlín no hubiera redes sociales. Pero las redes sociales están determinando gobierno. Si no, pregúntenle a Facebook y a Cambridge Analytica. Trump gana en parte por eso. Entonces los políticos tienen que entender que los pueblos que están gobernados en el siglo XXI y tienen acceso a esas redes sociales van a reclamar más y van a ser más fiscalizadores, y los políticos y los funcionarios tenemos que actuar y administrar la cosa pública en función de esa nueva realidad. Cambio y fuera.